Todo empieza con una sospecha, una mirada de reojo, un rumor que nunca termina de aclararse, un silencio que se instala en las casas y en las plazas. En la España de hace décadas, la ley convierte el miedo en norma. Ser diferente es peligroso. Nadie se atreve a mostrarse. Las palabras se miden, los gestos se ocultan. La ley de vagos y maleantes, la ley de peligrosidad social. Reglas escritas para controlar vidas, para señalar al que no encaja. Pasaron los años, cambiaron los nombres, pero el miedo nunca se fue. Hoy, en países como Rusia, Uganda, Hungría, Nicaragua o incluso en partes de Estados Unidos, la represión adopta nuevas formas. No siempre lleva uniforme ni requiere barrotes. A veces es una ley, un decreto, una amenaza pública. La sospecha se hace costumbre. En Moscú, Gela y Haoyang, dos jóvenes que se atreven a mostrarse juntos, se convierten en objetivo de la ley. Son arrestados. Sus vidas quedan marcadas por la represión. En Uganda, Nyombi decide apoyar a su hermana y a quienes ama. Las amenazas no tardan en llegar, las puertas se cierran y para salvarse debe dejar atrás su hogar. Esto no es solo historia, no son solo titulares, es la vida de quienes se atreven a existir en medio de la sospecha. Así comienza esta historia, la historia de las leyes del silencio, de quienes sobreviven y resisten, de quienes buscan convertir el miedo en memoria y la memoria en libertad. España, primera mitad del siglo XX. La desigualdad marca la vida de miles. En 1933, la Segunda República aprueba la Ley de Vagos y Maleantes, una norma ambigua que décadas después se convertirá en instrumento de represión. Con el franquismo en 1939, el país se encierra bajo un régimen que controla la moral, la familia y la idea de nación. En 1954, la ley se reforma, la homosexualidad pasa a ser delito. El simple rumor o la apariencia bastan para ser vigilado, detenido o internado. La persecución se extiende por comisarías, pueblos y barrios. La sospecha destruye familias, la prensa calla y la ciencia oficial legitima el odio. En lugares como Tefía o los reformatorios de Badajoz y Huelva, la llamada reeducación se impone con trabajos forzados y violencia. En 1970, la Ley de Peligrosidad Social amplía la represión. El Estado decide quién es peligroso sin delito alguno. El miedo sostiene un sistema en el que todos, policías, jueces, vecinos, colaboran. Durante casi 40 años, miles de personas viven bajo sospecha, ocultando su verdad, marcadas para siempre por la ley y por el silencio. Es verdad que nunca jamás le dije mi tendencia sexual, evidentemente, por miedo. Miedo a hacerlo sufrir más que nada, ¿no? Porque yo sabía que no me iban a dejar de querer. Pero sí iban a sentirlo como algo extraño o malo. Cuando me fui a Badajoz ya fue cuando me di cuenta que pues sí, que a mí me gustaban las chicas. Y no he sido nunca promiscua, nunca. Pero bueno, me enamoré. Pues eso, tendría 17 años para los 18. Y me enamoré de una chica. Y ahí abrí los ojos, ¿no? Pero claro, siempre ocultándonos, siempre buscando la zona discreta y con miedo siempre de que te descubrieran, ¿no? A las chicas se nos notaba menos, pero los chicos
sí que los ridiculizaban, se metían con ellos y era doloroso, la verdad. Pero ya te cuidabas de no abrir la boca por lo que podía pasar, ¿no? Que a veces cuando íbamos a algunos pueblos más pequeños que el nuestro y en balonmano sabes tú que hay mucho contacto físico y se producían esos insultos tan feos, ¿no? De tortillera, no sé qué. Estábamos jugando, parecía mentira, ¿no? Y bueno, pues era desagradable. Era desagradable. A las chicas se nos notaba menos. Entonces era más con los chicos, con los que los machotes se metían y agredían, y sobre todo los insultos, ¿no? Que quizás es mucho más que un empujón, una bofetada, creo yo. Bueno, ya con el tiempo, ya cuando ya estaba yo con Rosa, pues claro, ya veían, pues eso, tenías una amiga que siempre iba a otros sitios con ella, tal, no sé qué. Y sí, mi hermana le preguntó. Y bueno, pues yo ya era maestra entonces. Y claro, ella lo que tenía era miedo que me podía pasar algo, ¿no? Le daba miedo. Pero bueno, yo dije, pues no pasa nada, pues esto es lo que hay. Miedo a que a mí me pudiera pasar algo en el trabajo. Yo ya estaba visibilizándome, ya, digamos, no me he ocultado, pero tampoco he manifestado gestos de cariño hacia mi pareja, ni en el pueblo ni en ninguna otra parte. Nos hemos cuidado mucho de ofender, date cuenta, de ofender, pero de ofender para no recibir tampoco ninguna agresión, ¿no? De verdad que alguna vez a lo mejor estábamos jugando a tenis o tal, y a lo mejor, pues claro, ya el run, pues gente joven, ¿no? Pues ha recibido a lo mejor un insulto así anónimo entre muchos que estaban y claro, no has podido tampoco hacer nada. No se hablaba y... a ver, ¿cómo me explico? Era como un tema tabú, era un tema tabú. Ya llegó un momento, primero tuve mis crisis, ¿no? De decir, guau, soy un bicho raro, soy tal, no sé qué, no, te acomplejaba y tal. Y yo decía, pues esto no tiene que ser malo, esto no tiene que ser malo, porque si yo amo, pues el amor no es maldad, es algo bueno. Hubiera sido total y absolutamente diferente. O sea, los 40 años de dictadura franquista, y creo que si la gente joven tuviera más información sobre ese periodo, no estaríamos en este retroceso hacia la extrema derecha que estamos sufriendo ahora, en el que muchos jóvenes, su opción política es la ultraderecha, porque llevan viviendo en un régimen democrático y de libertades y no tienen conocimiento de esos 40 años. Pero tender hacia la represión me parece que es demencial. Y esos 40 años fueron un lastre y fueron una castración de los españoles como individuos normales, digamos, ¿no? Porque no teníamos las libertades que se tienen ahora, porque no teníamos los derechos reconocidos que tenemos ahora, y fue un periodo de represión total y absoluta. No, ay, que con Franco vivíamos mejor, una leche, se vivía mejor. No se vivía mejor, se vivía con miedo, con mucho miedo. Me ha dolido cuando
cuando la gente más energúmena, ¿no? En la calle, pues, como te digo, pues te ha insultado de esa forma, ¿no? Pues sí que me he sentido mal, me he sentido triste, me he sentido angustiada. Que el mecanismo de defensa era ocultarte, ese era el mecanismo, ¿no? Porque claro, estaba muy mal visto y escuchabas cosas pues, de otras personas que eran más mayores que tú y claro, y escuchabas con qué desprecio y con qué menosprecio y con qué burla o con qué inquina, ¿no? Se hablaba y claro, eso te hacía daño, ¿no? Cuando él era joven contaba, porque él era bastante más mayor que yo, contaba que la han llevado al cuartelillo y la han zurrado bien, pero bien. Eso en el pueblo, sí, en el pueblo. Pero bueno, él ha seguido con su pluma, con su historia y ya está. Y ha sido una persona libre y ya está. La ha pasado mal, pero luego bueno, pues luego hemos tenido la fortuna de vivir en democracia, ¿no? Y poder normalizar tu vida. Sí, yo creo que lo fácil era irse, creo. Espera, igual me paso, ¿no? Sí, porque bueno, en otras partes, hombre, pues a lo mejor en las grandes ciudades estabas pasabas más desapercibida. Pero no, tampoco es fácil irse, desarraigarse de la familia, de los amigos, de tu entorno, no, eso no es fácil. No es fácil, nunca es fácil, no. Mi madre lo sabía todo, no tuve que decirle nada. Yo venía con mis parejas a casa de mi madre y mi madre no decía nunca nada, al contrario, era una mujer muy comprensiva y además muy inteligente. Recuerdo que una vez alguien me dijo mariquita y le pegué 2 hostias en la cara que lo tiré. Todavía lo recuerda el fulano que tiene mi edad, O sea que yo nunca me dejé. Pero algo debía a lo mejor notar mi padre o alguna cosa. Y yo iba un día por la calle con mi padre y venían 2 señoras por la calle y cuando han pasado estas señoras, mi padre me ha dicho, a mí, eso lo recuerdo como si fuera ahora mismo, lo que no hay que ser en la vida es maricón. Sí, sí, hacia otros y hacia mí. Por eso digo que en alguna... Yo recuerdo perfectamente que estaba en el recreo del colegio y había un amigo mío al que yo le tenía mucho cariño y en ese momento del recreo él estaba en otro sitio y yo lo llamé, se llamaba Moreno de apellido y le dije ¡Moreno! Grité, no sé cómo debí gritar, que el maestro pues me hizo burla delante de todos los niños, no sé cómo le debí gritar. No debió de ser no debió de ser una llamada, debió ser una llamada a lo mejor pues con cierto aire de pluma, yo no lo sé muy bien porque lo tengo ahí. Lo que sí tengo bien claro es que el maestro me hizo bullying en ese momento. Y yo puedo contar cosas increíbles de las que viví, que se le hacía a los que eran homosexuales en este pueblo, ¿no? Cosas terribles, que las puedo contar. Sí. Pues yo he visto, en la Plaza de Cataluña, pasando por allí, he visto que de pronto se ha formado un griterío impresionante. Y ha salido gente corriendo de todas partes, gritando. Todos aquellos travestis de la Rambla, que entonces no estaban travestidos. Porque no estaban travestidos porque no se lo hubieran permitido, lo hubieran metido en la trena, pero que iban de eso, ¿no? Gritando y la policía cogiendo a la gente, metiéndola en los furgones, pegándole palos, tirándolos al suelo, eso lo he visto yo. Ahora,
que vi cosas tremendas, ¿no? Mucho, 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 mucho. Y cuando entraban en el barrio chino era tremendo, ¿no? Cuando entraban en el barrio chino era tremendo. A los primeros que se llevaban eran a los travestis. Los chorizos y los ladrones les importaban 3 leches. Se llevaba, a esa gente era la que metían en las lecheras. Claro, sí, sí. Y les hacían de todo. Y a mí me contó este amigo mío, este Juan, que cada vez que lo cogían, lo follaban los policías. Y eso me lo contó 1000 veces. A mí y a todos los que lo escuchamos, claro. Sí. Nos cogen por la noche para follarnos en la comisaría. Y después le daban larga por la mañana. Sí, 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 sí. Así era. ¿Eh? Y lo que ocurría en los pueblos como este, pues para qué te voy a contar, ¿no? Yo he visto cosas tremendas aquí. Aquí, cuando yo era un chaval y me daba cuenta y lo veía, aquí había homosexuales, evidentemente, muchos, en la clandestinidad. Pues les hacían pasar, les hacían la vida imposible. La gente incluso. Fíjate que habíamos salido del franquismo, o estábamos en el franquismo, y había sufrido este pueblo una represión tremenda, con 300 y pico de fusilados, ¿entiendes? Fíjate, en la fosa común. Y había uno que era sastre, y iba para arriba, para abajo, con la Vespa, Villafranca y tal, y un día se ve que quedó con uno. Y se fueron a un campo, ahí al campo. Pues el uno estaba compinchado con un grupo y los estaban esperando, porque se ve que el que sugirió el sitio fue el otro, ¿no? Y se fueron con la moto, pues lo cogieron, le pegaron una paliza, lo desnudaron, le tiraron la ropa a un pozo que hay allí y tuvo que venirse, no lo dejaron venirse en la moto, tuvo que venirse en pelote al pueblo. Vivía él solo con su madre, ¿no? Bueno, pues lo apedreaban por la calle. ¡Maricón, maricón! Y yo he visto en un parque aquí, porque el hombre, claro, vestía de otra manera, ¿entiendes? Llevaba un abrigo, vestía con una cierta elegancia y era pulcro, Manolo, y era un tío, a lo mejor cuando yo lo conocí pues tendría 30 y tantos años, ¿no? Y he visto cómo lo apedreaban los muchachos y los hombres que estaban sentados en el parque al sol le decían: ¡tiradle cagajones! ¡Tiradle cagajones! ¡Ese maricón! ¡Tiradle cagajones! Eso lo he visto yo. Cuando se murió la madre se fue del pueblo, claro. Conocí gente en Barcelona que había estado presa en la cárcel de Badajoz. Conocí a un señor de la CNT que en una asamblea, que de alguna manera en aquella asamblea se apoyaba una lucha de la CECA en un momento determinado por los derechos de los homosexuales, en aquella asamblea, pues se levanta ese señor, se pone delante de todos nosotros y casi llorando nos explica que a él lo habían cogido en los urinarios de la plaza de Urquinaona, lo habían metido en la comisaría, lo habían llevado ante el juez y lo habían condenado y lo habían trasladado a la cárcel de Badajoz. Y después había otro, y en la cárcel de Badajoz, que estuvo un par de años, me parece que tuvo, decía que era horroroso, que todo el que entraba allí, a todo el que entraba allí nuevo, se lo follaban los funcionarios y los mismos presos. Y aquello era un antro de horrores, aquella cárcel. Y pobre de ti si, por ejemplo, no accedías o te resistías. Eso nos lo contó aquel señor llorando allí. Yo lo conocí. Pues una noche bajaba el Nazario, el Ocaña en el medio vestido de flamenca y otro que le llamaban el Camilo,
uno muy alto, con un sombrero, Nazario, Ocaña y Camilo. Ha venido la policía y los ha detenido. Y se los ha llevado a una comisaría próxima. Se ha formado un tumulto en la Rambla, toda la gente que estaba allí y todo, a la comisaría pegando voces y los tuvieron que sacar fuera. Eso fue en el 77. Eso fue muerto Franco, ¿eh? Sí, todo esto muerto Franco. Todo esto con el Ocaña, muerto Franco. Y el Ocaña era impresionante. Era poquita cosa, ¿no? Pero era un tío muy salado, muy gracioso y sobre todo era una deslenguada. Era increíble. Sí. Tuve la gran suerte de conocer a Ocaña. Entre la gente de la CNT y del movimiento libertario había muchísima gente gay, mucha. Y entonces me doy cuenta de que surge otra asociación, que era la CECAC, Coordinadora de Colectivos Gays de Cataluña. Y estos tenían otra línea totalmente distinta. Estos eran los contestatarios. Esta era la gente, la inmensa mayoría de los travestis y de la gente de la calle San Eloy y de la calle San Pablo, estaban aquí. El Joan Ballesta, uno que yo conocía de la CNT, y mucha gente. Y entonces ahí sí que tuve contactos con ellos. Por ejemplo, yo estaba en la famosa manifestación, esa que sale del año 77, esa manifestación que pasa por la Rambla, que aquello fue tremendo, porque había muchos de los nuestros, travestis incluso, por ejemplo, este que te digo, Joan Ballesta, que encima además era un tío que trabajaba en la Catalana de Gas y Electricidad, o sea que, bueno, pues la manifestación esa fue tremendo, cuando cargó la policía, ¿sabes? Pero yo había allí una cosa que no se me olvidará en mi puta vida. Salimos todos corriendo, bueno, y a mí me entraba la risa porque corrían gritando, aquellas del barrio chino, todos aquellos travestis del barrio chino, corrían gritando. Yo no sé por qué gritaban, porque no lo sé, pero gritaban mucho, muchas de ellas. Iba una, entonces no llevaba zapatos de mujer, no, iba vestido de hombre. Pero entonces había unos zapatos con una plataforma grande, no sé si sabéis a qué me estoy refiriendo. Sí, de plataforma. Unas plataformas, y ha salido detrás uno de la bofia, un policía, y ha intentado echarle mano, el policía. Y ella iba corriendo con los zapatos en la mano. Mira, se ha vuelto para atrás aquel, que además era un tío, se ha vuelto para atrás. Se ha liado a pegarle zapatazo al policía en la cabeza, que lo ha dejado tendido allí en el suelo, ¿entiendes? Tendido, para regocijo de todos los que estábamos, de todos los que íbamos corriendo por allí, lo ha dejado tendido, con un par de cojones, aquel, que iba vestido de hombre, pero que yo lo había visto en la calle San Eloy vestido de mujer. Sí. Pero sí conocí mucha gente que por su orientación sexual, no es que los echaran a la calle, es que no entraban a trabajar. Es que yo trabajé en el Borne, que era el mercado mayorista. Estaba yo trabajando allí y había dos que eran del barrio chino. Dos que se travestían. Y a estos los echaron a la calle. Y no se quisieron ir y llamaron a la policía y los sacaron de allí arrastrando, prácticamente. A mí me detuvieron un 30 de enero del 77 en una reunión clandestina, a mí y a 50 personas más. Y yo estuve 17 días incomunicado y a los 17 días me metieron en la Vía Layetana, incomunicado y con torturas, ¿eh? Me metieron en la Vía Layetana con los comunes. Y estábamos una noche allí y en un momento determinado se abre la puerta por la noche, a las 12 o la 1 de la noche, y entra una señora en aquella celda. Y nos quedamos todos muy raros, así muy sorprendidos, porque allí no entraban, no juntaban a los hombres con las mujeres para nada, ¿no?
pero entró una señora como de 50 años, ¿no? Pero una que había allí, uno de la Rambla, que le decían la Lola Flores, pues ese se ve que lo conocía y le dijo: ¿pero dónde vas, muchacha? ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? Y la otra explicó su historia. Era artista del Apolo. Trabajaba en el Apolo. No te lo pierdas, trabajaba en el Apolo. Y se vestía de mujer por las noches y se iba para allá a ligar. Y la habían cogido en la estación del norte de Barcelona, la policía, y lo habían metido en el trullo, lo habían metido allí. Bueno, pues a las tantas de la noche lo llaman a este para arriba, sonaba el timbre y subía, bajaban a los sótanos y se llevaban al que fuera para el interrogatorio, lo llevaron arriba. Y le dijo la Lola Flores: oye, que te prestes un pantalón, que te van a moler, que te van... Se lo llevó. No sé qué pasó. Al cabo de 2 horas, bajó este. Es que cada vez que hablo de esto, ¿entiendes? Bajó aquel hombre, abrieron la puerta, la reja aquella maldita, lo tiraron como un fardo, 2 grises centro, cayó en el suelo, acudimos todos los que estábamos allí, los comunes todos, y era para que hubierais visto la cara de aquel pobre, de los golpes que le dieron, la cara tumefacta, negra, los ojos así, increíble, que yo no he visto algo en mi vida semejante, ¿no? Después vivía en el Clos y yo viví un tiempo en el Clos y me lo encontraba alguna vez, ¿no? Me lo encontraba ya curado, ¿no? Pero le quedaron señales, ¿eh? Le rompieron las cejas, le rompieron la nariz, le rompieron todo. Bueno, una cara ensangrentada, tumefacta, negra, llena de sangre, solo porque lo habían cogido vestido de mujer en la estación del norte, la policía. Porque la democracia estaba en marcha, pero la policía no era democrática, no fue nunca democrática. Y entonces he visto cosas muy fuertes, muy fuertes. Puede que pienses que la represión de la diversidad sexual es historia, pero pasa ahora. En Rusia, una foto de tu pareja puede ser delito. En Uganda, ser no normativo puede costarte la vida. En Hungría se censuran libros. En Nicaragua, el exilio es la única salida. En Estados Unidos, decenas de estados prohíben hablar de diversidad. Cambia la bandera, cambia el idioma, pero la lógica es la misma. Sospecha, vigilancia y castigo. Gobiernos que dicen protegemos a la infancia, defendemos a la familia, las mismas excusas del franquismo. Hoy, miles siguen viviendo bajo miedo en un mundo lleno de pantallas y de silencios. La historia no termina aquí. Las leyes del silencio han marcado generaciones, pero también han despertado voces. Voces que se atreven a contar, a recordar, a no dejarse borrar. Hoy, la sospecha sigue viva en demasiados rincones del mundo, pero también la resistencia, la dignidad y la memoria. Lo que empezó como miedo se convierte en impulso para el cambio. En los próximos capítulos viajaremos a los lugares donde el silencio pesó más, escucharemos a quienes rompieron el miedo y entenderemos cómo el pasado ilumina el presente. No te pierdas el resto de la serie, porque recordar no es solo mirar atrás, es construir un futuro en el que nadie vuelva a ser invisible. Acompáñanos.